Buenos días, gracias a todos por acompañarnos aquí desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, la casa que vence las sombras, y desde SOS Telemedicina agradecido por todo el equipo que hace posible la transmisión mes a mes, no solo de nosotros en el área de infectología, sino también en pediatría, en obstetricia y tanta educación que está haciendo la Universidad Central de Venezuela a través de esta plataforma y es una manera de vencer las sombras, incluso a nivel digital. Y hoy tenemos una teleclínica de lujo, es la número 38, y realmente empezamos en 2024 con un buen pie. La teleclínica se titula Retos en la atención de salud en poblaciones desatendidas o discriminadas. Y les voy a presentar a nuestros dos invitados. Tienen elementos en común, pero tienen elementos diferenciadores. Vamos a hablar de lo común. Ambos son médicos internistas e infectólogos, ambos son profesores universitarios. Aquí cerquita, en la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela Luis Racetti, en el Instituto de Medicina Tropical, donde ambos son docentes, sobre todo en la cátedra de microbiología. E igualmente, ambos son docentes a nivel de posgrado. Freddy Salazar, que está aquí a mi derecha, es profesor en el Hospital Universitario Militar Carlos Arbelo y la doctora Lili Soto en el Servicio de Enfermedades Infecciosas del Adulto del Hospital Universitario de Caracas. Freddy está en medicina interna. Y si hay elementos diferenciales en el aspecto de que Lili tiene el diplomado en medicina tropical de la Universidad Central de Venezuela y bueno, ambos son espectaculares conferencistas, mejores médicos y definitivamente buenísimo tenerlos aquí. Los temas son los siguientes. Freddy Salazar va a hablar de herramientas para la atención de personas trans y Lili Soto va a hablar de discriminación en personas que viven con VIH. Entonces, sin más preámbulos, les dejo con el profesor Freddy Salazar. Yo les voy a traer el día de hoy, la intención de hoy es hablar de poblaciones discriminadas o desatendidas y les voy a hablar de las herramientas que debemos tener nosotros para la atención de personas trans como médicos. ¿Okay? Esto lo traje por facilidad de que desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, y esto es inclusive mucho más allá de la ONU, de Naciones Unidas, que está implementando cada vez más medidas en contra de los discursos de odio. Y aquí vemos esta frase que se las traje de nunca olvidamos la facilidad con la que el discurso de odio puede convertirse en un crimen de odio y cómo la ignorancia o la indiferencia pueden conducir a la intolerancia y cómo el silencio significa complicidad. Este es el secretario general de las Naciones Unidas y esto es un tuit publicado hace 2 días que me pareció muy importante traer a colación de la importancia no solamente de no ser parte de los discursos de odio, sino la ignorancia y la indiferencia también forman parte de lo que vendría siendo el odio y eso es lo que vamos a romper el día de hoy. ¿Okay? Y esto tiene una serie de elementos, de barreras que las personas trans normalmente tienen que pasar en este largo camino de la indiferencia, la ignorancia y cuando llegamos hacia los puntos más álgidos del odio, que son barreras sociales, jurídicas, laborales, personales y muchísimas veces hasta familiares que les impiden sus derechos fundamentales. Y desde el punto de vista médico, esto está descrito en muchísimos papers incluso en revistas con un alto impacto, como quizás la que pasea, que es New England Journal of Medicine. En 2019 publicó este artículo de revisión de cuidados de personas trans, anales de medicina interna, y cada una de las diferentes sociedades científicas tienen guías para ayudarnos en el manejo de las personas trans en nuestras diferentes consultas de las especialidades. Y es así que el cuidado de las personas transgénero, vean cómo gráficos nos muestran las publicaciones en PubMed que han ido en franco aumento desde el 1992, que apenas eran visibles, hasta el 2022 y 2023, que hubo un aumento importantísimo. Entonces, para entender esto, tenemos que tener en cuenta qué términos debemos utilizar y qué términos son correctos desde el punto de vista científico. Desde el punto de vista científico, como les publiqué ahorita, y aquí les resumo lo que dice de género, en la New England Journal of Medicine, es un constructo social, cultural y psicológico que hace referencia a los papeles sociales, atributos y oportunidades asociadas al hecho de haber nacido con unos genitales u otros. Estos conceptos, como nos damos cuenta, es un constructo social, cultural o psicológico, por lo tanto puede variar. Y estos son los elementos que tenemos que tomar en cuenta cuando hablemos de identidad, de todo lo que tiene que ver con género. Lo primero que tenemos que entender es la identidad de género. Cuando yo hablo de identidad de género, es
cómo te sientes con respecto a ti mismo. Es la forma en que tu cerebro, el cerebro de esa persona que nosotros estamos atendiendo en este caso, interpreta quién es. Puede ser mujer, hombre, y si no se correlaciona ni con mujer ni con hombre, se le denominaría no binario, que es los polémicos non-binary people que muchas veces escuchamos y vemos ahorita. Expresión de género, nos damos cuenta que puede ser género, expresión de género femenino, expresión de género masculino o andrógeno, que si te vistes como más hacia la tendencia femenina, más hacia la tendencia masculina, y una tendencia mucho más actual es vestirse que es indiferente una cosa de la otra. Esto es cómo expresas tu género y se basa en roles tradicionales de género actuales, lo que siempre explico. Cuando hablamos de expresión de género en el siglo XIV o en el siglo XVIII, al principio, iniciando, finalizando el siglo pasado, colocarse un zarcillo no era lo mismo verse desde el punto de vista masculino que lo que ahorita es pintarse las uñas, que es una expresión de género que puede ser femenina o masculina, y esos roles van cambiando dependiendo del momento histórico que estemos viviendo. El sexo asignado al nacer es como los médicos debemos hablar del sexo biológico, que si es hembra, si es varón o es intersex para todas aquellas personas intersexuales que tenían ya sea alteraciones cromosómicas, hormonales, algún déficit que pueda hacer que no se relacione ni con el cromosoma clásico XXXY. Entonces, esto es el sexo asignado al nacer. Y la orientación sexual, que es completamente distinto a lo que vimos anteriormente, que si es heterosexual, bisexual, homosexual, dependiendo del patrón de atracción romántica o sexual hacia otras personas. Cada uno de estos elementos es diferente. Y yo sé que es complicado muchísimas veces, pero tenemos que tomarlos en cuenta individualmente. Es decir, una persona que se vista como mujer no necesariamente es trans. Y una persona que sea trans no necesariamente tiene que ser homosexual, bisexual o heterosexual. O sea, hay muchas cosas que no debemos asumir y que las podemos preguntar sin ningún tipo de problema. Entonces, ¿por qué van a encontrar cada vez más artículos científicos la palabra trans y cis? Es que, bueno, les ha hecho para diferenciar y hablar de los cisgéneros seríamos nosotros, las personas que, como ven allí en las gráficas, el sexo y el género están alineados. Es decir, lo que yo veo al espejo es lo que coordina con mis genitales. El transgénero o la persona trans es la persona en que el género y el sexo no están alineados. El sexo vendría siendo la parte genital, el sexo asignado al nacer, y el género, lo que la persona tiene en su cerebro, lo que dice, que dicta que es. Y esos no están alineados, por lo tanto, entraría en el paraguas trans. Ese paraguas trans que vemos ahorita incluye tanto a los clásicos no binarios, que es las mujeres trans y los hombres trans, que son los que vamos a ver fundamentalmente durante toda esta charla, y los no binarios que no se definen ni como hombre ni como mujer, que son todos esos atributos. Ambos son personas trans, pero las podemos dividir de esa forma. Como recordatorio, a partir del CIE-10, la Organización Mundial de la Salud, del CIE-11, la Organización Mundial de la Salud reemplaza el término transexual por el de incongruencia de género y cambia de salud mental a condiciones relativas a la salud sexual, por lo tanto se despatologiza las personas trans como enfermedad que era antes en el CIE-10. Se habla de 2.5 millones de personas que se identifican como transgéneros, que es 0.5 de la población mundial, asumiendo también que hay un subregistro muy importante y que en radio es de alrededor de 3 a 1 mujeres trans por hombres trans. Hay términos que tenemos que entender, que son parte de las herramientas que les voy a decir hoy, que muchísimas veces las personas trans nos conocen como pacientes y nosotros como médicos tenemos que estar al día. Lamento que sean anglicismos, o sea, no tienen traducción específica, que es como un misgendering, que es que cuando nosotros utilizamos los pronombres o nos referimos inadecuadamente, es decir, si es una mujer trans, nosotros hablamos con ella, con pronombres masculinos o con su nombre que no es el que quiere ser utilizado, que se denomina DECNE. DECNE es el nombre que no está conforme, así no sea legal, es el DECNE. Cispassing es por lo que nosotros pensamos, esa persona que ustedes ven allí es un hombre trans, y como se dan cuenta, si ustedes lo ven en la calle, muy posiblemente no se den cuenta que se está tomando hormonas, nada, o sea que pasa por un cis. Eso sería un cispassing. No siempre la meta de ellos es ser cispassing. O sea, no siempre es lo que nosotros pensamos que uno quiere que se vea exactamente como un hombre super mega ultra masculino como el que vemos aquí. Pero cuando lo logran se denomina cispassing. Y cosas que vamos a tener que nosotros estar preparados, porque son cosas polémicas, como la autodeterminación del género, que es que no necesitas psicólogo, no necesitas psiquiatra, no necesitas a veces inclusive médicos para atender estas necesidades, y nosotros los médicos tenemos que estar puestos al debate para defender causas que a veces son importantes.
Y véanse cómo las consultas de medicina transgénero van a ir aumentando a nivel mundial. Esto es en UK, como cada vez más años hay más colas para la consulta transgénero. ¿Y por qué nos interesa? Bueno, porque cuando tenemos estas listas de intervenciones o cuando no tienen atención de salud óptima, está correlacionado con cosas como depresión, ansiedad y disminución de la calidad de vida. Y son diferentes publicaciones. En realizado en Estados Unidos, solamente la presencia de ser transgénero tenían más prevalencia de depresión clínica, ansiedad y somatizaciones. Entonces tenemos que estar pendientes nosotros de eso desde el punto de vista clínico. El estigma social se asoció con una proporcional angustia psicológica y una cosa importante, el apoyo de compañeros, el apoyo de las personas y mucho más del médico va a conllevar a moderar esta relación de ansiedad. Ahora, una de las cosas que más nos interesa desde el punto de vista médico es el abordaje afirmativo de género, que es cuando esas personas quieren ir a tratamiento de afirmación de género y van a hacerse lo que es la terapia que anteriormente llamada transición, ahorita le llamamos de afirmación, en las cuales pueden ser hormonales o quirúrgicas. No todo el mundo tiene que ir a quirúrgicas, por cierto. O sea, los que desean ir a quirúrgicas pueden conllevar y los que no pueden sencillamente sentirse cómodos con solamente el uso de terapia hormonal. Muchísimo, la gran mayoría sí va a terapia hormonal de afirmación de género. Nosotros tenemos que estar preparados para ese abordaje, si no haciéndolo, entender qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando eso se produce, que son todas aquellas hormonas y esos reemplazos hormonales que hacemos para que la persona se sienta más cómoda acorde a su cuerpo. Tiene muchas cosas como ajustar las expectativas, hay cosas que no podemos hacer. Por ejemplo, las mujeres trans no va a cambiar la voz, si tiene voz gruesa va a seguir siendo gruesa, independientemente de la terapia hormonal. Tiene siempre tener acompañamiento psicológico, hablar de los riesgos, hablar de la sexualidad y la reproducción, que muchísimas veces es importante. Todos estos elementos son importantísimos en hablar. Ahí puse todas las cantidades de gente que tiene que ver, internistas, endocrinólogos, y estos son los clásicos que tienen que ver, y puse la dieta en infectología, porque uno, aunque estamos aquí todos somos infectólogos, y dos, porque evidentemente estas personas se siguen infectando y tienen a veces hasta más riesgo para algunas clases de infecciones y tenemos que estar ahí al lado de ese equipo multidisciplinario. Quizás no directamente para la terapia hormonal, pero sí para entender algunas otras cosas de estas personas. Tenemos otros riesgos como el uso de cuando las personas, esto pasa muchísimo en Venezuela, tristemente, que no tengamos data, le traigo data de otros países, que hay uso intencional de dosis mayores a las necesarias o dosis no adecuadas, sobre todo porque no tienen un control médico adecuado, porque no lo pueden pagar, porque no pueden ir, porque no todos los estados tienen personas capacitadas para realizarlo. Entonces, en estados como Canadá, que es un país muy ampliamente a favor de terapias de salud de este tipo, 25% de las personas no realiza hormonización guiada por personal de salud, sino guiada por familiares o por medicamentos verbales y esa serie de cosas. 16% de las mujeres trans usan biopolímeros para tener el cuerpo que desean y el 2% procedimientos quirúrgicos sin indicación médica. Y eso aquí también lo vemos muchísimo en el país. Aquí tenemos muchos de los criterios, dentro de los cuales me va a quedar la mayoría que sigue siendo importante en este país para hacerlo, aunque les recuerdo que las terapias definitorias hormonales no se realizan en personas menores de 16 años en ningún país del mundo. Aquí algunos de los cambios realizados, no me voy a poner a detenerme en todos, ya tenemos un video de SOS Telemedicina donde hablamos un poquito más largo acerca de esta lámina explicando todos los cambios que se pueden ver a lo largo de los años y cuando se ve en la terapia de afirmación hormonal. Aquí tenemos algunas de las terapias con estrógenos y antiandrógenos, como por ejemplo el parenteral, que es el más utilizado en el país, con valerato de estradiol, y también utilizan mucho pirolactona, acetato de cicloterona, y hay que tener en cuenta que puede realizar cada uno. Por ejemplo, si una mujer hace una mastitis y estar lactando, ya sea mujer trans en este caso, y tiene cicloterona, la cicloterona puede aumentar el riesgo de tumores a nivel de las glándulas hipoficiales y prolactinoma específicamente. Entonces, son cosas que son detalles que hay que tener en cuenta al momento de hablar de este tipo de cosas. Más adelante les voy a comentar un poquito más importancia el monitoreo que deben tener, eso sobre todo con los médicos que llevan la terapia de afirmación de género, pero siempre hay que estar pendiente que estos pacientes pueden realizar tromboembolismo o hipercoagulabilidad, abuso de sustancias y disfunción hepática como principales contraindicaciones. Y la enfermedad tromboembólica es sin duda la más importante de las complicaciones de estas personas, porque nos damos cuenta de toda la cascada de alteración que produce la presencia de hormonas sobre el endotelio y sobre la coagulación.
Entonces, han habido estudios en que los participantes han tenido mayor riesgo de enfermedad tromboembólica con uso de hormonas. Ojo, en estos estudios se utilizaba, no dice qué tipo de hormonas se utiliza, y muchísimas veces pasaba que las hormonas que se utilizaban eran tinil estradiol, que son las famosas anticonceptivas, y esas aumentan el riesgo de trombosis en todo el mundo. Y en la terapia de afirmación de género no se utiliza tinil estradiol. Pasa muchísimo cuando hablamos de la automedicación. Y nos damos cuenta que en estudios donde están un poquito más organizados no se ve una alteración en comparación a esto. En los hombres trans, nos damos cuenta que también hay muchos cambios hormonales asociados a la utilización de la testosterona. En este caso utilizamos enantato y un decanato de testosterona. El decanato tiene mucha más evidencia en Europa, el ciclonato y el enantato se utilizan más en Estados Unidos, y es el que quizás se consigue más en el país, y que nuestros pacientes lo utilizan mucho más. Y los geles se utilizan sobre todo para colaborar o ayudar, pero como tratamiento solo los geles y los patches no son casi nunca suficientes. Por supuesto, embarazo, cáncer, enfermedad coronaria y eritrocitosis nos podemos llevar a terapia de afirmación de género, y nos damos cuenta que la eritrocitosis es el principal efecto adverso que tenemos que buscar. Así que independientemente de por qué vaya ese paciente, perdón, de por qué vaya este paciente a nuestra consulta, siempre tenemos que pedir un hematocito y verificar que no esté mayor de 50, porque si está mayor de 50 tiene riesgo de hacer todas las enfermedades que vemos en la lista del lado. Y nos damos cuenta que por mucho es la principal complicación asociada al uso de terapia de afirmación de género con testosterona. Siempre tenemos que hacer muchas mediciones, se las voy a resumir aquí. Hay que estar pendiente de los líquidos renales, en caso de que esté utilizando espironolactona, que son las mujeres trans, de los lípidos, de la hemoglobina glicosilada, del estradiol, de la testosterona y de la prolactina, por lo que hemos hablado anteriormente. Eso es para hombres y para mujeres transgéneros, y está bastante descrito. También hay que estar muy pendiente de siempre hacer cribado del cáncer. Esto es muy delicado, porque si una persona es hombre trans y tiene vagina y útero, sencillamente va a tener rechazos a sus órganos genitales, y hay que explicarle que el cáncer de cervix tiene importancia clínica y que hay que tomarlo en cuenta. Igual que el cáncer de endometrio, el cáncer de mama también puede aparecer, aunque disminuye el riesgo en hombres y mujeres trans. El cáncer de próstata tiene que hacerse exactamente el mismo cribado que existe para personas trans que para hombres cis. Y lo quería llevar porque muchas de estas complicaciones que vimos asociadas a la terapia de afirmación de género hace que mucha gente tenga miedo y dice, no utilicen terapia de afirmación de género porque está modificando su cuerpo y puede producir más daño. Pero cuando buscamos la causa de muerte en personas trans, nos damos cuenta que el 18% está asociado a cánceres que no son relacionados a la terapia de afirmación de género, que es el 28% que estamos ahí arriba, y el 24% a causas externas, que principalmente son violencias desconocidas, que las más conocidas seguramente serían asociadas a uso de drogas o a violencia, a suicidios y a las sustancias ilícitas. Es decir, las causas asociadas, en sumatoria, todas las causas asociadas a violencia o a muertes violentas son mucho mayores que las causas asociadas por cualquier otra complicación clásica. Y VIH es la segunda después de eso, con 18%. Entonces, bueno, sí. Y eso me lleva, ya que estamos hablando de infectología, y hablar de infectología y personas trans no puede escapar de hablar de VIH, porque estos son los datos venezolanos del Monitoreo Global del SIDA del Ministerio. Estos son datos propios del Ministerio. De los nuevos diagnósticos, 38.85%. La población más vulnerable a VIH en Venezuela son las mujeres trans. Y en el mundo no cambia esta realidad. Nos damos cuenta que esto sí es algo antiguo, en 2013, pero se damos cuenta que para ese momento ya había 49 veces más riesgo de adquisición de VIH, por muchas razones. Y en este estudio, publicado nada más y nada menos que en Lancet, nos damos cuenta que en la escasez de datos, muy poca información objetiva, muchos registros que se mezclan con población LGBT, que si bien todos pertenecen a una comunidad, son grupos distintos con vulnerabilidades distintas que tienen que tomarse en cuenta de manera distinta, y la información disponible generalmente es de trans mujer. Tenemos muy poca información que pasa con los trans hombres. Y no solamente está correlacionado con esto, sino también con la alta prevalencia de otras ITS, como gonorrea, clamidia, que nos damos cuenta que la clamidia es muy importante dependiendo del país donde esté, sífilis, que sabemos que en Venezuela está galopando y es una importancia también en esta población, y en menor medida hepatitis. Y adicionalmente, toda persona trans tiene mayor riesgo de suicidio, pero este estudio publicado en Brasil
tienen aún mayor riesgo de suicidio las personas que son mujeres trans y que de paso viven con VIH, que es una etapa más de discriminación en las cuales están viviendo. Entonces, ¿qué ideas nos podemos llevar a casa con respecto a esto? Que la población trans tiene un altísimo riesgo de infección en general y aún más de infección por VIH, 49 más de riesgo a nivel mundial y 35% de las nuevas infecciones en nuestra comunidad, que se necesita coordinar sistemas de salud, ONG, lo que estamos haciendo, universidad, para que la población transgénero se incluya, haya promover centros de ITS, de screening de VIH, permitir acceso rápido a la terapia antirretroviral, hacer screening, prevención y tratamiento. Y esto no es difícil si no hacemos las cosas correctamente desde el punto de vista de salud transgénero, es decir, el uso del lenguaje de afirmación de género, específicamente nombres y pronombres, en contexto de vida, se asocia a mejores resultados en salud mental. Podemos no estar de acuerdo con ellos. Yo no estoy diciendo que estén o no estén de acuerdo desde el punto de vista lingüístico, etc. Pero solo utilizarlos va a hacer que tu consulta sea más fluida y que esa persona vuelva y no se vaya. Y no pierdas la posibilidad de salvar una vida como la que vimos anteriormente con alto riesgo de suicidio, depresión y toda esta clase de cosas. Entonces, eso es importante. Y que esto es un programa, no encontré de infectología, pero encontré de medicina interna, en los cuales la mayoría de los programas académicos, inclusive en Estados Unidos, no tienen una educación previa acerca de las personas transgénero, y la mayoría de ellos, un 97%, quieren tener educación previa en el trato de personas transgénero desde el punto de vista de salud, y por eso aplaudo la iniciativa del doctor Figuera de traer este tema para acá nuevamente. Nosotros ya previamente habíamos hecho hace unos años una teleclínica también, donde también pueden ampliar un poco de información sobre salud mental, sobre un poquito más de la terapia de formación de género, un poquito más de escrita, y vamos a tener un poco más importante. Nosotros en el posgrado también estamos haciendo actividades formativas. En el congreso pasado de Medicina Interna también hablamos sobre el tema. Y como consideraciones ya finales, la atención médica a personas transgénero es un campo en rápido crecimiento. Actualmente existen temas prioritarios como todos los que vimos allí y discutimos durante la charla. Hay complejidad de diversas identidades que quizás no entendamos de contexto y que tienen un impacto en el tratamiento hormonal y en la calidad de vida. Hay que profundizar en el abordaje completo, biopsicosocial, cultural e individualizado de las personas trans para poder tener formación específica en esta área, y tenemos que actualizarnos en los conceptos, en la terminología y el tratamiento farmacológico utilizados como parte de las herramientas que tenemos el día de hoy. Me despido con toda la gente que está a mi alrededor, que es parte de esto, y les recuerdo que lo que no se habla no existe, y lo que no existe se margina, y seamos médicos de personas. Bueno, espectacular. A nuestra audiencia les digo que puede hacer sus comentarios o preguntas en general en el canal de YouTube. Agradecemos que está conectado Alberto Nieves, de Acción Ciudadana contra el SIDA, AXI, quienes son los únicos que han hecho un estudio espectacular en poblaciones trans y que visualiza parte de la problemática al respecto desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista laboral, que creo que son elementos que debemos discutir en ambos ámbitos. Y bueno, ahorita les dejo entonces con la doctora Lili Soto, que va a hablar de discriminación de personas que viven con VIH, SIDA. Ok, muy buenos días. Muy buenos días. Encantada con todas las reflexiones que nos dejó Freddy. Vamos a hablar ahorita un poquito acerca de la discriminación en personas que viven con VIH-Sida. Y me gustaría compartir primeramente con todos los estudiantes de medicina y las personas en general que nos están viendo esta terminología de VIH, porque creo que es como debemos referirnos a los pacientes. Primero que nada, entender que la discriminación se refiere a 5 cosas básicamente: a la marginación, segregación, rechazo, apartamiento y, más actualmente, un discrimen que se hacen con estas personas que viven con el virus. ¿Por qué hay estigma con las personas con VIH? Y primeramente quiero decirles que es por 2 razones básicas. Primero, por miedo a contraer la infección, y en un segundo lugar, por la forma de transmisión de la misma. En enfermedades infecciosas hay demasiado estigma. Más allá del VIH, lo vemos diariamente, lo vivimos con COVID, incluso a los médicos que trabajamos con enfermedades infecciosas nos apartaban en ocasiones en nuestras comunidades, precisamente por el miedo a que se transmitiera la enfermedad. Quiero explicarles que mientras nosotros somos estudiantes de medicina y durante nuestra formación, el médico conoce la enfermedad, pero se aleja de ella. Es decir,
Nosotros tenemos la capacidad de entender la diabetes, saber sus criterios diagnósticos, cómo manejarlo y todo eso, y entendemos que no es transmisible. Así que estos pacientes no pueden, entre comillas, contagiarnos. Pero con enfermedades infecciosas, nuestra mente no termina de encapsular el hecho de que hay ciertos mecanismos de transmisión y cómo podemos hacer para protegernos. Entonces siempre, incluso en la comunidad médica, hay el miedo del contagio. Pero ¿por qué hay estigma con las personas VIH? En la década de los 80 vivimos que hubo una aceptación a las nuevas prácticas sexuales, los homosexuales, gays, transexuales, bisexuales y lesbianas, y ahora con esta nueva terminología de binarios que nos comentó el profesor Freddy, estaban siendo aceptados. Pero ¿qué pasó justamente en ese momento? En 1981 apareció un virus denominado VIH que lo cambió todo. Y por eso quiero hablarles un poquito y brevemente acerca de la historia. Siempre les comento a mis estudiantes y a mis residentes que los médicos no somos nada sin la historia. La historia nos define, nos definió. Ahora, el 5 de junio de 1981 hubo el primer reporte. No fue en el New England Journal of Medicine, porque esta revista rechazó esta publicación. De hecho, fue en el Morbidity and Mortality Weekly Report de los Estados Unidos, en donde el profesor Michael Gauthier, inmunólogo, no infectólogo, hace la publicación de 6 varones homosexuales con una neumonía por neumocistis giraudis. En este momento giraudis y anteriormente Carrillo. ¿Qué pasaba en este momento? Entonces fíjense que asociaron a lo gay con la enfermedad en un primer momento. Luego, el segundo reporte, un mes más tarde, en el mismo journal, identifica 26 casos de sarcoma de Kaposi en pacientes homosexuales. Bien sabemos que todo lo que se refiere a enfermedades de la piel son muy estigmatizantes. Y les digo, señores, también que no conozco ninguna enfermedad que no genere estigma, ¿ok? Familiarmente nosotros lo vemos, que tratamos pacientes con diabetes, que hemos tratado pacientes con cáncer, que están siendo estigmatizados constantemente. No solamente las enfermedades infecciosas lo causan. ¿Por qué? Porque siempre hay ese miedo con ese paciente. Siempre hay ese miedo que empeore. Siempre hay ese miedo incluso de que lo podamos contagiar con algo y como este paciente es más débil o inmunológicamente no tiene la misma inmunidad que el resto de la familia, todos están angustiados. Evidentemente, a nosotros ver estos reportes, ¿qué pasó? En 1981 se le empezó a llamar al VIH, SIDA, que hoy conocemos así, como la peste rosa, como gripe, ¿ok? También se conoció como enfermedad de las 3H, que se veía en hombres homosexuales y se relacionó mucho con los haitianos. Entonces hubo demasiada discriminación en este momento que llega hasta nuestros días. ¿Quién propone el nombre de SIDA, de síndrome de inmunodeficiencia adquirida? Fue Bruce Boller, que fue un activista, fue biólogo. Este señor se graduó en el 76 de biólogo en los Estados Unidos, originario de Texas. Fue un hombre que, bueno, tuvo su relación marital, de la cual nacieron 3 hijos, pero ya para el 1979, si no mal recuerdo, él se declara homosexual y comienza a hacer la lucha por los derechos de todas las personas de la comunidad, como se conoce actualmente. Él funda el National Gay Task Force y propone este nombre de SIDA o AIDS en inglés, que en septiembre del 82 fue aceptado por los CDC. Él cambia esa historia, el nombrar a la enfermedad de otra forma cambió la historia. Ahora, ¿qué también generó que hubiese tanto estigma hasta nuestros días? Bueno, mayor estigma porque había mucha mortalidad. Fue una enfermedad que con el 100, o sea, es una enfermedad con el 100% de mortalidad sin tratamiento, señores. Y el tratamiento apareció en 1986 con AZT. Luego, más adelante, aparece el HAART, que conocemos, y TAR como lo tratamos hoy en día. Pero son tratamientos combinados, donde utilizamos 2 o 3 fármacos antirretrovirales para suprimir el virus. Pero en ese momento no teníamos tratamiento, el tratamiento que existía era sencillamente para las infecciones oportunistas y tenemos en cuenta también
que hasta 2006 fue que se produjo la liberación de las patentes, es decir, estas cadenas farmacéuticas que producían los antirretrovirales, gracias a la acción del presidente de los Estados Unidos, George Bush, liberan las patentes y estas fórmulas, por así decirlo, pueden ser vendidas a otras farmacéuticas y de esta forma distribuir de una forma más equitativa el tratamiento antirretroviral. Tenemos que tener en cuenta que otra parte de la discriminación es que las personas hemos identificado los grupos de riesgo. Nosotros sabemos qué personas tienen grupos de riesgo y encasillamos a los pacientes, inclusive cuando no pertenecen a esos grupos de riesgo, como que sí perteneciesen, ¿sí? El 70% de las nuevas infecciones por VIH en el 2021 se produjeron entre las poblaciones clave, es decir, estas de riesgo que les voy a explicar, y sus parejas sexuales. Sabemos que hay mayor riesgo, o sea, el riesgo es mayor de 35 veces en las personas que utilizan drogas intravenosas, el riesgo es más de 30 veces en trabajadores sexuales, más de 28 veces en hombres que tienen sexo con hombres y 14 veces más en mujeres transgénero. Entonces, cuando un paciente recibe el diagnóstico de VIH, encasillamos a los pacientes en cualquiera de estas. Y no necesariamente es así. El único factor de riesgo para tener VIH es el tener una vida sexual. Otras personas y otros factores de otros grupos de riesgo son las niñas o adolescentes entre los 15 y 24 años. De hecho, se infecta 1 cada 3 minutos en todo el mundo. Y esto es muy preocupante. Un grupo de riesgo importante para nuestro país se presentó después de la diáspora nacional. ¿Sí? Los migrantes son un grupo de riesgo muy importante para la adquisición del VIH. Si el trabajador migratorio internacional contrae la infección en el tránsito o en el país de destino y esta persona ya vive con VIH, suele considerársele incluso hasta falta de acceso al tratamiento. Hemos visto en nuestras consultas de VIH como múltiples pacientes han vuelto de países vecinos con diagnósticos de más de 1 año sin tratamiento antirretroviral porque en ocasiones se encuentran indocumentados o de forma ilegales, ¿no? De hecho, es raro que los trabajadores migratorios tengan los mismos derechos que los ciudadanos naturales del país en el que se encuentran. Entonces, esto constituye otra relación irregular para la distribución del tratamiento. Al los pacientes no tener tratamiento, van a enfermar. Y cuando la sociedad los ve enfermos, empeora el estigma que ya tienen. Más de 3 millones de personas migrantes han salido de Venezuela hasta el 2018 y más de 7.700 venezolanos viven con VIH-Sida fuera del país y necesitan tratamiento antirretroviral de acuerdo a UNOSIDA. Esto es muy importante, es uno de los problemas más relevantes que traemos hoy en día a colación. Y tenemos que saber que en Venezuela viven un aproximado de 100.000 personas con VIH, más sin embargo, el Programa Nacional tiene registradas 70.000 personas, es decir, tenemos un sesgo más o menos importante. Y que en este grupo de 100.000 pacientes o de 100.000 personas que viven con VIH, tenemos que 40.000 son mujeres mayores de 15 años. Es decir, las mujeres no escapamos de tener riesgo de la adquisición del virus. Hay incluso recrudescencia del estigma entre los médicos. Lo vemos diariamente, nosotros que trabajamos con enfermedades infecciosas, cuando presentamos a nuestros pacientes a las unidades quirúrgicas, sobre todo, vemos esta tendencia a solicitar kit de bioseguridad. Kit de bioseguridad, de explicarte que tiene muchos pacientes, que de último iría nuestros pacientes. Y bueno, una de las cosas que quiero aclarar el día de hoy es que no existen los kits de bioseguridad para VIH-Sida, incluso no lo van a encontrar definido en los CDC ni en la OMS. Y lo otro es reforzar esta frase que tenemos gracias a uno de los proyectos más importantes aquí en el país, una de las organizaciones que se llama Proyecto 1113, y es que I es igual a I, indetectable es igual a transmisible. Muchas veces recibimos pacientes indetectables con carga suprimida y que le solicitan kit de bioseguridad para cualquiera de los procedimientos que le vayan a hacer. Estos no están contemplados en ninguna de las organizaciones que rigen las clasificaciones de la enfermedad o del virus, y es por eso tan importante que hoy lo volvamos a mencionar. Ok.
Tenemos también que existen leyes que nos ayudan a proteger a las personas que viven con VIH. De hecho, hay una ley en Venezuela desde el 2014, ¿ok?, para la protección de las personas que viven con VIH y de sus familiares, y que esto debe ser cumplido. Es la ley, más allá de si es ético o es moral, incluso hay una ley orgánica que nos promueve a cumplirla y a garantizar la salud de estos pacientes. Otra cosa que uno aprende a través de los años, sobre todo cuando ejerce la carrera de medicina, es darse cuenta que los pacientes son pacientes, que en muchas ocasiones están sufriendo, que no siempre podemos ayudarlos a curarse, pero que el caso es que nosotros podamos darle alivio a sus enfermedades, a sus cuestionamientos, a la parte psicológica. Tenemos incluso un gran grupo de apoyo en el hospital universitario dirigido por el Servicio de Psiquiatría para personas que viven con VIH al que pueden acudir. La licenciada Ana Isabel es la que se está encargando de ello, así que los invito también a que se inscriban en el grupo para que reciban la ayuda psicológica que merecen. Y finalmente, frases para detener el estigma, tenemos como CDC nos explica qué deberíamos decir, ¿sí? Lo primero es que no deberíamos utilizar las palabras víctimas, sufrientes, contaminantes, enfermos, ¿sí?, sino decir que es una persona que está viviendo con VIH o persona que vive con VIH. Otra de las frases que es muy problemática es SIDA. O sea, el término ha sido, a pesar de que gracias a ese término se evolucionó un poco, gracias a Bowler, tenemos que saber que desde el punto de vista social sigue siendo muy discriminado. Es preferible decir VIH, sin especificar nada más. Sabemos que SIDA es el estadio terminal de la enfermedad y que en ocasiones no necesariamente conlleva la muerte, gracias a que podemos dar tratamiento para las infecciones oportunistas y muchos de nuestros pacientes sobreviven a esto y luego podemos verlos en la calle haciendo una vida completamente normal. Una frase problemática sería contagiar el SIDA, traspasar, pegar el SIDA. Las palabras correctas o preferidas serían ser diagnosticado con VIH, la adquisición y la transmisión del virus. Otra de las frases problemáticas son fluidos corporales. Siempre debemos darle algo más específico a los pacientes, hablar de sangre, de líquido amniótico, de preyaculación, de fluidos vaginales, de fluidos rectales y de la leche materna. Otras palabras problemáticas es paciente con SIDA, paciente con VIH, paciente. Quitemos la palabra paciente porque no siempre van enfermos, ¿sí? Son personas con VIH, persona con SIDA, persona VIH positiva, o por ahí se utiliza mucho el término de O positivo, ¿no? Palabras o frases problemáticas, pacientes sidosos o positivos sidosos. Eso es terrible, es una de las causas por las cuales siempre estamos tratando de dar la mayor apoyo a los pacientes, porque cuando escuchan ese tipo de frases de otros médicos o de algunos de los trabajadores de salud, llegan en muy malas condiciones a nivel psicológico a nuestra consulta. Es preferible decir que es una persona VIH positivo o persona con VIH, ¿sí? Finalmente, por todo, muchísimas gracias. Fue muy cortito, pero creo que pude engranar todo lo que quería y hablar acerca de la discriminación y cómo se ha producido a través de los años. Bueno, simplemente espectacular. Esto va a quedar, por supuesto, grabado en YouTube. Ahorita lo editan y quizás lo que va a estar montado ahorita en un par de días va a colocarse un nuevo video cortado al inicio, introducción. Pero los que están conectados hoy en día pueden hacer sus comentarios, sus preguntas. Y yo sí tengo algunas preguntas que hacerle a ustedes. En ese sentido, quizás hablar de lo que tú decías. Hoy se ha trasladado eso de referirnos a personas, porque todos somos personas en distintos ámbitos de salud. Hoy en día no hablamos de obesos, sino personas con obesidad o personas con diabetes. ¿Y por qué no? Porque pasa lo mismo, catalogar que eres diabético, no. Es una condición que pudiera ser transitoria y que con cambios de estilo de vida y eventualmente con los tratamientos pudiera revertir esa circunstancia. Evidentemente, eso es importante entender. Esperamos tener un mundo sin SIDA y eso es posible. Si tuviéramos acceso al 100% de las personas que viven con VIH al tratamiento antirretroviral y le diéramos un tratamiento y hiciéramos lo adecuado desde el punto de vista de salud, el SIDA desapareciera como condición, como problema de salud. Y eso es posible y es factible. De hecho, hay países que no hay transmisión vertical desde la embarazada a los niños o recién nacidos y no hay SIDA. Entonces, eso es posible y es parte de lo que estamos buscando. Pero para llegar a eso también tenemos que buscar en distintos ámbitos.
Y los ámbitos humanísticos, los ámbitos que van en este sentido sumamente importantes, porque la discriminación es el peor mal de todos y se vive en distintas áreas, una de las más importantes a nivel laboral. De hecho, todos los años, muchas veces, de los que trabajan por la LOCSIMA o por las leyes, tiene que hacerse un chequeo de salud y muchos tienen terror de que se le haga la prueba de VIH. Sí. O muchos tienen terror que eventualmente tengan deseo o hagan cualquier cambio de género o eventualmente, miren, ya tengan ya sean personas trans y no consigan oportunidades laborales simplemente por ser personas trans. Y es lamentable porque, y lo decía o lo mostraba Alberto Nieves en su trabajo, que prácticamente las únicas oportunidades laborales que tienen es a nivel de esteticismo o eventualmente a nivel de la prostitución. Y son personas que muchas veces tienen estudios, que son capacitadas, que tienen un elemento humanístico, que son muy sensibles y que definitivamente pueden estar en áreas muy importantes y que se les cierran las puertas simplemente por eventualmente manifestar su deseo de querer ser como son, y eso hay que respetarlo. Entonces, quería que nos abordaran, quizás empecemos primero por Freddy, después por Lili, para seguir el orden, del aspecto laboral. ¿Cómo llega la discriminación más allá de la salud y afecta en esos ámbitos? Sí, no. Es importantísimo, sobre todo por lo que hablamos en la transmisión, o sea, tiene un impacto directo sobre la transmisión. De hecho, si nos damos cuenta, y eso se engrana mucho en lo que estamos hablando Billy y yo, porque gran parte de las cosas que están haciendo las organizaciones que trabajan con VIH para definitivamente terminar de abolir la transmisión de VIH o nuevas infecciones de VIH es el contexto social y cultural. Y evidentemente, hasta que no lo abordemos, no vamos a lograr nada, porque si una persona trans va a hacerse una prueba de VIH y le hacen misgendering, le llaman por su técnica, se va a ir. ¿Qué pasa a nivel laboral? Demostrado por los estudios del doctor Nieves, de las organizaciones que presiden Nieves y por otras organizaciones, como el licenciado Picado que tiene nuestra comunidad, que recientemente el año pasado también lanzó sus gráficas en las cuales el principal problema de las personas trans definitivamente es el punto de vista laboral. No tienen oportunidades laborales por diversos factores. Desde el momento en que te piden tu cédula y tu cédula no coincide con cómo te ves, y tú das tu cédula que dice, y voy a poner un ejemplo inexistente, José Pérez, pero tienes ya toda la transición, como acabas de nombrar como uno de los ejemplos, doctor. Eso evidentemente hace un punch en una sociedad que sigue siendo bastante conservadora, y la principal queja es que muy pocas personas trans tienen la posibilidad no solamente de trabajo, sino educación y todo lo que viene alrededor de esto, porque tienen dificultades desde el punto de vista legales para acceder a su derecho. Sin tener derecho a la identidad, todos los demás derechos terminan siendo vulnerables. Entonces, es importantísimo porque pasa lo que dijo, los trabajos sexuales es una de las principales rutas de acceso al dinero por parte de las personas trans, por lo cual puede ser, y eso es lo que explica a nivel mundial, porque la violencia, los suicidios y las muertes violentas de todo tipo son las primeras causas de muerte en personas trans, están asociadas a trata de blancas y a toda esta cantidad de cosas que tristemente son las que viven las personas trans en Venezuela, producto del déficit de la parte laboral. Así que si queremos mejorar los elementos de salud de estas personas, evidentemente hay que mejorar los elementos laborales, y eso pasa por un derecho a una identidad que les permita por lo menos tener menos vulnerabilidad en los otros. Sí, y en VIH tú hablabas de una ley, pero muchas veces las leyes no se cumplen. No se cumple, claro. De hecho, yo creo que para que se detenga eso también, Freddy, doctor, es que tenemos que, y la sociedad, sobre todo la comunidad, ¿verdad?, debe seguir luchando para que las leyes de que el cambio de género sea también legal, porque sí, es verdad, están las hormonas, está la cirugía, está esto, está aquello, pero sí les afecta mucho. De hecho, yo tengo pacientes que ya los trato por su nuevo nombre y en ocasiones tengo muchos problemas porque les digo, no recuerdo cuál es tu nombre para pedirte algún examen o algo. Tiene que ser con su nombre legal, ¿no? Con el nombre de su cédula, de su documento de identidad. Entonces yo creo que eso sería la barrera que mejor pudiera ayudarnos a que eso cambie, ¿no? Sin embargo, bueno, hay muchas propuestas de leyes, el matrimonio igualitario, miles de cosas que deberían estar ahorita discutiéndose en la Asamblea. Y esperemos que en algún momento esto se dé, porque eso pudiera detener toda esta problemática que hay a nivel laboral.
Yo creo que la educación, también educar a las personas que debemos aceptarnos así seamos diferentes, ¿no? Independientemente de nuestra orientación sexual, nuestro color de cabello, si somos hombres, si somos mujeres, si somos trans o si no lo somos. O sea, aceptarnos tal y cual somos. Y que esa sea la ley, pero que sea cumplible. Porque lo que usted decía es muy importante, ¿no? A veces la ley, siendo ley, es decir, habiendo sido aprobada por todos los organismos gubernamentales, no se cumple, o sea, no es legítima, porque la gente no la lleva a cabo. Y yo creo que eso sería lo que detendría, en, digamos que un 80% todo este problema. Y el punto es llevarlo más allá de los espacios habituales, salir más allá de la sociedad civil organizada, de la ONG, salir más allá del ámbito de infectología, porque evidentemente tú lo decías y lo colocabas a un lado, infectología no debería estar en estos contextos porque la idea es que se desligue, los problemas infecciosos pueden ocurrir en cualquier persona. O hay grupos claves, pero eso debería ser circunstancial y debería ser solucionado en el tiempo. Y quizá una pregunta que le pongo desde el punto de vista humanístico, ¿qué consideran por qué los infectólogos estamos sensibilizados en este ámbito? Pero, y no solo en eso, nosotros nos enfrentamos a epidemias y ustedes vivieron lo que implicó sarampión, difteria en una época que generaba miedo y el resto de la población no le paraba, pero nosotros de algún modo regamos la vida, por ejemplo, en el hospital universitario o en el hospital militar, viendo personas con infecciones que sí son mucho más contagiosas como tuberculosis, difteria, sarampión, eventualmente lo vivimos con COVID-19, nos enfrentamos a esa circunstancia y no es que seamos sin miedo, sino que sabemos cómo cuidarnos, cómo protegernos, cómo evitar infecciones y entendiendo ese conocimiento no tenemos por qué tener miedo a las enfermedades y de algún modo terminamos apoyando personas que vienen con VIH o con hepatitis B o con sífilis o con otras circunstancias y sabemos que el apoyo no es más allá de lo científico, lo técnico, lo médico, sino que también es humanístico. ¿Y cómo podemos hacer ese contagio que ustedes lo están haciendo? Ustedes son docentes universitarios, son docentes de posgrado y definitivamente sé que están transformando esta nueva generación y los quieren muchísimo sus alumnos ahí en Medicina Tropical, sus residentes los quieren muchísimo, uno sabe que los siguen mucho y están haciendo una labor increíble y bueno, ¿cuál es su visión al respecto? ¿Por qué los infectólogos? ¿Por qué no buscamos que se habla más de esto en otros ámbitos? Bueno, hay que llevarlo a otros ámbitos. El problema es que nosotros tenemos mucho compromiso y la mayoría de los infectólogos durante nuestro posgrado, nuestra formación, tenemos mucho contacto con personas con VIH. Sí. Y llevamos la bandera, a veces hasta nos sobrepasamos y no nos apropiamos. Deberíamos intentar de extender esto para que no sea exclusivo de nosotros, pero hay que hacer un poquito de mea culpa y uno intenta que no me lo discriminemos nadie. Y es por lo que usted dice, como tenemos tanto trato con personas con VIH, terminamos haciendo, quisiéramos o no, mucha afinidad con las personas que viven con VIH y con sus historias. Las personas que viven con VIH que llegan a fase SIDA, que son tristemente muchas de las que vemos, no son el grueso, la realidad es que vemos muchas personas que están controladas, pero aquellas que te marcan quizás son las que viven con VIH, con toda esa historia que viene alrededor, que las hospitalizaciones por VIH, ustedes no saben que son largas. Sí. No tienden a hacer hospitalizaciones cortas, conocen la familia, conocen la dinámica, y eso te sensibiliza mucho. De hecho, mi primer contacto con la parte trans fue a través de las consultas de las personas trans que viven con VIH. El primer enganchamiento cuando te llega una persona trans, tu miedo es no discriminar. O sea, por lo menos ese era el mío, y estoy seguro que era el tuyo, Lili, era no decir algo que te vaya a hacer sentir incómoda o incómodo. Entonces yo le decía, ¿cuáles son tus pronombres? Y la persona no sabía cuál era su pronombre, o sea, porque a veces la educación tiene que ser, hay gente que llega súper entrenada, pero hay gente que te llega que tú también tienes que educar en lo que está haciendo. Entonces, ¿qué es nombre social? Y poco a poco vas aprendiendo, y ahí yo me fui entrenando para la parte trans y también terminé teniendo mucha sensibilidad hacia la comunidad, pero parte justamente de eso, de entender de que las poblaciones que están vulnerables, y creo que al final ese título que usted propuso me gusta mucho, porque son poblaciones vulnerables y discriminadas, y son vulnerables por todos los que dijimos. Vean cuántos elementos en común tuvimos en dos poblaciones distintas, muchos elementos que sociales, legales,
laborales, lo que tú dijiste, ¿cierto? Tenemos una ley que a veces no se cumple. Nosotros los infectólogos sabemos que nos llegan pacientes que dicen, mira, yo me enteré porque fui a una entrevista de trabajo y alguien por debajito me dijo que me hicieron el VIH y estaba negativo. Eso es ilegal, pero no pasa, nos han llegado pacientes así Todo el tiempo. Todo el tiempo nos llegan conmigo, me dijeron, me dijeron, hazte una prueba de VIH y a veces no le dicen nada y la persona lo sospecha y va. Porque llega hasta el final de la entrevista y cuando llega al final de la entrevista dijeron, no, ya tenía un contrato firmado, cuando le hacen los exámenes dicen, no te vamos a contratar. Entonces, y se hace una prueba y casualmente también está VIH. Entonces, esos problemas existen en la actualidad y nosotros nos sensibilizamos a todas esas realidades y nada, cuando te sensibilizas y te entrenas tienes la oportunidad de visualizar que las personas vulnerables tienen que tener una atención en salud por ahora un poco más dirigida hacia sus necesidades, hasta que logremos entonces en camino. Claro, yo creo que los infectólogos, precisamente por eso, tenemos demasiado contacto con los pacientes con VIH-Sida, tenemos mucho contacto con pacientes de la comunidad, así no tengan VIH, y eso te va generando esa sensibilidad hacia el tema, ¿no? Yo creo yo percibo la igualdad como esa oportunidad que tenemos todos de tener las mismas oportunidades siempre y cuando cumplamos con los criterios, ¿no? Y en este momento, pues yo no voy a concursar con un oncólogo porque son cosas muy distintas, ¿no? Pero sí que tengamos las mismas oportunidades siempre y cuando cumplamos con los criterios. Y yo creo a muchas personas que están muy bien preparadas, que tienen excelentes trabajos y sencillamente no se liberan, por decirlo así, no sé si es la forma adecuada, de expresar de pronto un poco su sexualidad en el campo laboral precisamente por este miedo a ser rechazado o a ser despedido. Una de las cosas más importantes en este momento, estamos hablando de discriminación, pero antes de venir para acá, me escribió un paciente, doctora, mi familia me discrimina, me dice que no puedo tener pareja porque voy a contagiar a otra persona y que voy a ser una persona mala porque voy a hacer eso. Bueno, por eso dije reforzar esta excelente frase de indetectables igual intransmisibles, en primer lugar, y en segundo lugar, ver que yo como infectólogo me siento muchas veces como la defensora de los derechos humanos de las personas que viven con VIH, ¿no? Constantemente uno pelea precisamente para que se le puedan hacer todas las cosas a estos pacientes, discute largas horas de trabajo con nuestros compañeros para que se le hagan procedimientos y todo este tipo de cosas, y ellos en muchas ocasiones te buscan para hablar como persona y no como ese médico infectólogo que le vas a ver los CD4, la carga viral y todo lo demás. Y que la discriminación va mucho más allá del VIH, como lo dije, los pacientes diabéticos son discriminados, los pacientes que han estado expuestos o infectados por sífilis, personas, o sea, cualquier enfermedad puede ser estigmatizante y está en nosotros cambiar eso. Aquí Alberto Nieves, de Acción Ciudadana contra el SIDA, hizo un comentario: la doble discriminación a los grupos LGBTIQ+, más VIH, aún persiste en varios servicios sanitarios del país. Este evento de Asociación de Telemedicina es valioso para sensibilizar y educar al personal de salud. Bravo, bueno, bravo por ustedes dos. Y ellos dos realmente, Alberto, está pendiente de ellos han hecho talleres como 11-13 con taller venezolano de VIH y son, como ves, tremendos conferencistas. En la Sociedad Venezolana son conferencistas de lujo, hasta en medicina interna. Tú hablaste de este tema, Freddy, y ahí lo escuché y yo dije, wow, esto tenemos que llevarlo a más ámbitos y tenemos que transmitir este mensaje de educación, porque tienen elementos muy importantes desde el punto de vista médico y humanístico, y nosotros tenemos que enseñar esto a nivel de pregrado y tienen que estar en este programa, y yo sé que ustedes lo están haciendo, sensibilizando a las decenas de estudiantes que están teniendo y que uno lo ve cada rato, y también lo están haciendo en redes. Y en redes, ¿por qué hablar de redes? En redes uno ve discriminación de todo tipo. Las redes, sobre todo Twitter o X, que se llama hoy en día, es un ámbito de mucha agresividad. E incluso a nivel de Instagram, que es más light, hay mucha agresividad, y sobre todo cuando uno se mete en ciertos ámbitos. Yo he sido víctima de discriminación de cierta manera o de ataque en redes, y ustedes también, y uno ha visto como Julio Castro lo ataca muchas veces por comentarios que hace en Twitter, y uno a veces se indigna al respecto, porque, ojo, no estamos sino buscando educar. Y mira, si no te gusta nuestro contenido, tienes la posibilidad de ver lo otro, pero no agredas, no ofendas, no
no seas insultante. Es muy fácil comentar en las redes, pero hay que buscar marcar la diferencia. Y lo vivimos con COVID-19. En otros países hubo gente que incluso los querían botar de donde vivían, rayaron los carros, le hicieron bloqueo para que no fueran a su casa. Y hay mucho terror, pero el terror es igual a ignorancia, que era lo que estaba diciendo y era tu frase final. Entonces, ¿cómo buscar también contagiar a las personas que no tengan miedo de prepararse? Porque los profesionales de salud tenemos que ser comunicadores, tenemos que enseñar más allá de esa persona que estás viendo y que le estás educando y que le estás enseñando, como tú también decías, cómo deben ser sus pronombres o cómo debe ser el trato o qué derechos tiene. Y no lo digo por ustedes porque ya lo están haciendo, ustedes son comunicadores en redes y son comunicadores con sus estudiantes, son comunicadores más allá y eso es maravilloso, pero ¿cómo estimular a que más personas se unan a esto, a seguir educando en estos ámbitos relevantes? Empecemos ahorita por ti. Bueno, yo creo que siempre me he quedado con esa frase que dice que es el cambio que quiere ver en el mundo, ¿no? Si queremos estimular a los demás, pues hagamos las cosas que pensamos que se deben empezar a hacer. Eso multiplica las acciones, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más critican en Instagram o en todas estas redes sociales es cuando una persona hace una buena obra y la publica. Entonces salen los demás, ¿por qué lo publica? Si debería ser esto secreto, ¿no? Y yo pienso que no es por la vanagloria, es buscar la multiplicación de la acción. Y básicamente yo creo que es eso. Buenísimo. Y bueno, usted sabe mucho más de redes sociales que yo. Las redes sociales son una herramienta buenísima. Yo creo que muchísimas veces hay que darnos para el cambio positivo que generamos más que los comentarios negativos. La gente a veces en redes sociales le molesta que uno diga, hola, ¿cómo estás? Y yo estoy mal, ¿para qué preguntas? Se vieron una red ahí lo horrible. Y yo me acuerdo que una vez hice un tweet de personas trans porque alguien puso que las personas trans, las mujeres trans no van al urólogo, o las mujeres trans van al urólogo y no van al ginecólogo. Y bueno, aquí hablamos de que hay cirugías de restitución femeninas y la mujer trans tiene, y yo di esta charla también en ginecología en el HUC, y creo controversia en el sentido que se dieron cuenta de qué vamos a hacer cuando llegue una mujer trans con una neovagina. O sea, estamos capacitados para hacer una citología porque ya vimos el riesgo de sea de cervix, y si la paciente tiene una trabajadora sexual ya tiene más el riesgo de que sea de cervix, igual así sea una neovagina. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese momento? Claro, eso generó, a mí me llamaron de izquierda a derecha, de ultraizquierda a ultraderecha, me dijeron todos los insultos posibles del mundo, pero fue un tweet que alcanzó casi 2 millones de personas. Bueno, y 2 millones de personas que entendieron, y tuvo casi 50.000 likes. Tuvo 300 mensajes que no voy a ni decir aquí porque son una cosa peor que la otra, pero hubo un alcance positivo mucho mayor al alcance negativo. Yo creo que parte de eso es que usted me enseña y que me ha enseñado mucha gente que trabaja con esto. Va a haber gente polarizada, pero la gente polarizada no es la mayoría. Hay mucha gente que está en el medio y la mayoría está en el medio. Esa gente no hace bulla. Ellos no van a estar, yo estoy en contra tuya y te odio, y te van a decir, yo te amo, me encantó. No. Pero esa gente es la que yo quiero llegar. Porque los que están a favor, ya estamos a favor. Yo no tengo por qué convencerlo a usted ni el líder de que esté en el camino correcto. Los que están en contra va a ser muy difícil convencerlos, y si yo me dedico mis energías a convencerlos completamente, posiblemente me voy a desgastar y voy a terminar en psicólogo. Bueno, todos veríamos, pero más aún, más terapia psicológica las que veríamos, porque me voy a enfrascar en un grupo que de verdad es muy difícil. Enfrasquémonos en esa población que todavía no tiene las herramientas, que la está buscando, que las puse, y por eso termino siempre con ese estudio. Los estudiantes de medicina y residentes por grados de medicina en todo el mundo, que publican en un estado muy conservador como el estado de Texas en Estados Unidos, el 98% quiere entender más cómo puede apoyar a las personas trans desde el punto de vista médico. No lo saben, pero quieren hacerlo. Ese es el público que queremos llegar. Entonces, en redes, enfrasquémonos y busquemos que cuando se hace divulgación, siempre va a haber gente en contra y a favor. Pero enfrasquémonos en divulgar a esas personas que están de un lado al otro, que quieren saber, pero tampoco lo están buscando, y en ese público desde el punto de vista de redes. Y bueno, y hacer redes no sociales desde el punto de vista de tecnología, sino redes sociales para las organizaciones que tenemos a los lados, las organizaciones trans, las organizaciones como la sociedad científica, cosas que nosotros también como infectología, y usted lo vivió en la Sociedad Nacional de Infectología, siempre tenemos redes con todas esas organizaciones, pero que a veces en las otras sociedades científicas se quedan un poco más limitadas. Y hay que aperturar esto a todos los elementos, y que esas redes conllevan a que llevemos esta charla no solamente a nosotros, sino a todo el público que se pueda beneficiar. Y que al final el aprendizaje, me acuerdo de un caso que conocí, ¿no?, por referencia de otros médicos, de
una persona con una neovagina que hizo un acceso y la está abordando como un acceso de una glándula Bartolino y no tiene, anatómicamente no tiene una glándula y tuvo que ser considerado como un acceso perianal. Y esos son elementos bien importantes que evidentemente uno puede decir, bueno, ¿cuál es la diferencia? Hay una gran diferencia y ellos que saben de microbiología más que yo y de infectología y todo lo demás, los agentes que pueden estar involucrados son totalmente distintos y el abordaje quirúrgico totalmente distinto. Entonces, definitivamente es importante tener consideración con esos elementos y es parte del aprendizaje. Entonces, cada uno de nosotros somos distintos, todos somos individuos, somos diferentes y más de una vez uno se ha sentido atacado, yo sé que, o perseguido o hasta cuestionado por ser diferente y eso está mal, pero yo creo que lo que debemos visualizar es que todos tenemos en común, todos estamos buscando de alguna manera ser queridos, ser tomados en consideración y qué difícil es si tú tienes una persona que está al frente y está pidiendo ayuda, no darle la ayuda simplemente por tus temores y miedos. Y yo creo que eso es lo más importante que hay que transmitir. Y no sé si desde el punto de vista anecdótico ustedes han tenido casos en que han podido de alguna manera modificar esos miedos, temores que tengan otras personas. Sé que es una tarea difícil. A veces vemos nuestros docentes, personas que tienen más años que nosotros, peleando y a veces el mecanismo de la pelea o la confrontación no logra beneficios, sino el contrario, ¿no? No sé si ustedes tengan alguna experiencia en general que pueda ser contado o hablar en ese sentido, dando un aspecto más personal y voy a empezar yo por poner un ejemplo. De alguna manera, bueno, me pueden ver en redes, me pueden ver en distintos ámbitos y de algún modo yo me he sentido discriminado primero por no pertenecer a las minorías vulnerables de algún modo o por no ser considerado, entre comillas, expertos con VIH. Y en ese aspecto, dentro de ciertos ámbitos y dentro de ciertos grupos, incluso siendo vicepresidente y presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, hubo reuniones que no me consideraron a pesar de ese elemento y sinceramente yo me sentí discriminado. Y son personas que están muy alrededor de uno y que no lo visualizan en ese sentido. Y llevan una bandera a favor de la integración. Oye, tenemos que pensar que la integración va más allá de un elemento puntual. La comunidad LGTBIQ+, o eventualmente, y eso es importante porque vemos en Estados Unidos, por ejemplo, hay una población afroamericana, pero cuando uno ha estado ahí, a veces uno se siente como latino discriminado, o eventualmente de una población caucásica o los mismos latinos, lo vemos uno por ser venezolano a veces en otros países es discriminado, entonces es complejo y cada uno de nosotros podemos haber sido víctima de discriminación y si es tan horroroso, oye, ¿por qué vamos a hacerlo nosotros a otras personas? No sé si tengan comentarios en ese aspecto. Claro, por supuesto. Yo creo que una de las anécdotas que puedo contar es que incluso mi tía me dijo, ¿por qué escogiste esa especialidad tan fea y no escogiste como endocrinología o pediatría? Tú que eres una niña, que eres una mujer. Bueno, precisamente por eso. Yo quería estar para los pacientes, desde para lo más simple, que pudiera ser un hongo de una uña, hasta los pacientes con VIH-Sida. Y me di cuenta con el tiempo que a mí me gustaba trabajar con los pacientes que a nadie más le gustaba. Así que sí, yo creo que todos hemos sido discriminados. Muchas veces las mujeres seguimos en este siglo siendo discriminadas, seamos trans, seamos mujeres cis, lo que sea, somos muy discriminadas. Seguimos, de alguna u otra forma, aunque no somos minoría, seguimos siendo de esta parte. Fíjense, los presidentes de la República, no tenemos ninguno que haya sido mujer hasta el momento, ni siquiera un país como los Estados Unidos. Nadie. Entonces yo creo, claro, hay sus excepciones, Chile, etcétera, etcétera, pero tenemos que ver que las mujeres no tenemos limitaciones, que las limitaciones no las ponen los demás y que nosotros decidimos mostrarle lo contrario. No se trata de rebeldía, se trata de ser auténtica. Que al final, por lo menos en el área de salud, las mujeres hoy en día, el área de la salud está dominada principalmente por mujeres. En educación a nivel universitario son principalmente mujeres las que están estudiando y en distintos ámbitos, incluso lo estamos viendo en áreas quirúrgicas, urología, cada vez son más especialistas mujeres
y realmente es indiferente mujer o hombre, lo importante es que tenga la capacidad profesional y tú lo mismo lo dices, es lamentable porque vemos el ejemplo en Alemania de una Angela Merkel o en Reino Unido una Margaret Thatcher y fueron lo mejor que ha pasado muchos años lo mejor que pasó. desde el punto de vista. Entonces, en ese sentido no importa tanto el género, sino la capacidad de la persona que lo demuestre en sus acciones. Y por qué cerrar puertas desde el punto de vista de porque sea mujer o que sea hombre o que sea trans o que sea bi o sexual o gay o lo que sea, no importa. Lo que importa es tu capacidad y es parte del elemento relevante y cada vez hay más personas convencidas en ese sentido y no estamos solos en ese ámbito y tenemos a Alberto Nieves que también comentó aquí adicionalmente que los doctores Soto y Salazar son ejemplos de las nuevas generaciones de médicos venezolanos, los felicita. Igual Francisco Pernalete le da felicidades tanto a Fede y a Lili, son excelentes infectólogos, comentan, y bueno, tu comentario igualmente, Fede. Sí, yo quería reportarme aliado de Lili, aliado, porque evidentemente no soy mujer, pero sí, evidentemente ser mujer en este país es bastante complejo. Hay cosas que sí, ser médico, son muchas mujeres médicos, pero la realidad es que no se siente igual que tú salgas a la calle a que salga Lili sola, que salga yo solo. Si sale Lili sola posiblemente en una cuadra y así tan linda como está vestida, si me lo puedes decir, te vas a salir 5 o 7 agresiones seguramente en menos de media cuadra. Que ojo, para nosotros los hombres, yo digo, cuando yo empecé en este mundo de personas discriminadas, a mí realmente decía, pero que tanto que te digan en la calle. Pero cuando vi el miedo que sentían ustedes por 5 o 6 personas que les digan algo en la calle, yo decía, pues es un piropo. Claro, el entrenamiento que te dan a ti desde niñito, es un piropo. Pero el miedo que sienten solas y vulnerabilidad que las tienen en una calle de Venezuela, es complejo lo que vive la mujer en Venezuela, inclusive muy a pesar de sus oportunidades todavía. Y bueno, vemos que por primera vez en casi más de 100 años tuvimos una mujer a cargo de la Academia de Medicina, teniendo tantas mujeres excelentes. O sea que sí hay barreras que estamos sobrepasando, pero creo que tardamos bastante en comparación a todas las mujeres buenas que tenemos. Ojo, y no es una crítica a la academia. Estamos hablando de las oportunidades en general que han pasado. Por ejemplo, aquí tenemos un excelente decano que ha aperturado muchísimas cosas para nosotros y que es un médico internista de un gran valor, pero si nos vamos a la historia, ¿no? Todavía. Todavía. Ya te esperamos, sin duda. Te esperamos en el futuro. Yo que le digo que trabajo con ella, que desde ya sería excelente. Nos falta un poquito más por el récord académico de que ser titular, pero el que puede y va a tener en unos años las condiciones. Pero esperemos que no sea la primera, sino que haya más oportunidades de mujeres en posición de poder. Y desde mi área, bueno, yo aparte de activista por la comunidad, yo formo parte de la comunidad, yo soy un hombre gay, y sí he visto todo de primera mano la discriminación en todos ámbitos, inclusive esto en salud. Yo una vez me dio una mononucleosis y me hicieron 3 VIH. A mí... Sí, exagerado, la verdad. A mí, Sí. estoy hablando yo, siendo internista, me pidieron 3 VIH y una persona pidió una carga viral y yo, pero a mí es una de 4ª generación. Como para ver, o sea, Sí, si o sea, estás en los días. para ver si estaba haciendo un retroviral agudo. Entonces, y estoy hablando del ámbito médico. Nosotros los infectólogos lo vemos muchísimo, pero yo lo viví. O sea, yo me dio una mononucleosis por citomegalovirus demostrado por biología molecular, porque ustedes saben que los infectólogos somos fastidiosos con el aislamiento, y yo hasta no tener por genómica la biología molecular del virus, no me quedé tranquilo, porque ya tenía la serología. Pero igual yo decía, la serología puede fallar con los herpes virus, dame, de paso que fue la clase que me dio línea, entonces dame mi biología molecular y estaba positivo con una mononucleosis de librito. Y todavía con eso, solo por ser gay, ya en aquel momento me pidieron 3 VIH y querían una carga viral. Y las personas lo hicieron hasta con cariño, o sea, no es nadie que me tenga rabia, es personas que me tienen cariño y que evidentemente no ven la capa de discriminación que tienen en su mente. Que muchísimas veces también lo vemos, yo lo vivía muchas veces en personas, creo que tú dijiste que tu récord era 13 pruebas de VIH a un paciente tuyo. No, yo le hice como 15 a un paciente. O sea, a veces uno lo hacía sin querer, y ahora nos entrenamos y le decimos, mira, hay otras cosas, ¿no? O sea, no solamente le vas a buscar eso. O sea, yo tuve un trabajador sexual, ahorita que eso es otra cosa que en algún momento vamos a ver, en todo el mundo, en infancia, cosas, son gente que graba constantemente videos, y yo tuve un trabajador sexual de esta nueva generación de trabajadores sexuales, y que estaba haciendo infecciones pulmonares a repetición, y ese pobre niño le hicieron no sé cuántas, hasta que 500.000. disculparán los que es del Barça, pero es como los juegos del Barça, hasta que el Barça gana,
Así era la broma, y hasta que le salga positivo, mientras tanto no buscamos nada. Y es una discriminación que muchísimas veces en salud, Sí, que calibramos a un paciente en una red, y lo digo porque intento que fuera personal, que es una de las más personales que viví desde el punto de vista de salud. Y que al final es importante, ojo, pero yo creo que lo positivo es que a veces para que ocurran cambios tienen que haber ciertas crisis. Y el VIH fue, vamos a decirlo, cuando eso inició una crisis que visualizó uno de los males más grandes en el mundo, que era la discriminación. No era el VIH que estaba apareciendo en los años 80 y ya tenía tiempo circulando, sino fue la discriminación, el mismo hecho que lo llamaran cáncer gay, que no fue un término que lo pusiste, y que solo por venir de Haití o eventualmente por ser gay ya implicaba que pudiera tener eso, y seguimos extrapolando esos elementos. De hecho, Alberto dice que solo muchas veces por ser gay no te acepta que dones sangre a nivel de los bancos de sangre, y eso está mal. Para mí, a nivel de escolar, mis mejores docentes, incluso en primaria, en bachillerato, en la Universidad Central de Venezuela, los docentes que yo más he querido eran abiertamente homosexuales, yo no lo sabía. E incluso uno de ellos tenía VIH y todos lo sabíamos, y todo, para muchos de nosotros fue el docente más espectacular, más increíble que hemos tenido en la carrera, no murió de eso, con cáncer, pero al final lo importante es la persona, no las etiquetas que le quieran poner los demás, y en ese sentido, como personas, hay personas que son cis y no sirven como personas, entonces, y hay otras que son bi o gay y homosexuales y son maravillosas personas. Entonces, evidentemente lo que tenemos que visualizar es las diferencias y los elementos positivos, no etiquetar. Y nosotros, los venezolanos, quizá la crisis que estamos viviendo es para aprender al respecto. Nosotros siempre hemos sido abiertos para que personas de distintos lugares del mundo vinieran aquí, sin importar su religión, su lugar de origen, distintos elementos, y aceptamos personas de todo el mundo. Y ahorita tocó el elemento al revés, 7 millones que están buscando oportunidad afuera, y muchos de ellos viven circunstancias que son complejas. Y bueno, es complejo, pero es parte de la enseñanza. Hoy en día en el mundo está conociendo más de la arepa, está conociendo del calor venezolano, y quizás esa crisis nos ha tocado para enseñar y difundir la venezolanidad más allá de la propia Venezuela. Entonces, la idea de teleclínica es que no puede quedarse ahí. Y los pocos que están viendo esto ahorita, multiplíquenlo. Manden el enlace, y ustedes manden el enlace a los estudiantes, manden el enlace. De hecho, esto es una actividad que es visualizada más desde el punto de vista sincrónica, quedando en el YouTube. Eso es que la medicina ha hecho una labor espectacular desde el punto de vista educativo. Fíjate que ya han estado ustedes en distintas charlas, en distintas actividades, no solo de estos aspectos de vacunas, de COVID, educando. Y bueno, ustedes son el presente y futuro de la educación, de la salud en Venezuela, de la Universidad Central de Venezuela, de la medicina interna, la infectología, la docencia, y uno agradece que estén aquí en Venezuela. Todos los que estamos aquí en Venezuela estamos, bueno, complejos como los que están afuera, pero es lo que nos tocó. Y a veces uno puede esconderse y llorar o ir adelante. Y eso es que la medicina está venciendo sombras, ustedes están venciendo sombras. Desde la OCB, muchos de los que están en distintos ámbitos, Alberto Nieves está rompiendo sombras, y es de los que permitieron que tengamos aquí, con el plan maestro, tratamiento antirretroviral, contra tuberculosis, contra malaria, y son 36 millones que no alcanzaron para PrEP, no alcanzaron para condones, no alcanzaron para pruebas o para terminar pruebas rápidas de VIH, de sífilis, y cuesta arriba, pero al final, con el miedo que da a veces decir las cosas, todos estamos haciendo un trabajo, y unidos somos más fuertes definitivamente. Entonces, esa es la idea, de que vean que hay un maravilloso presente y futuro con ellos dos. Yo tengo unos añitos más, y hay una generación de relevo espectacular, y ellos están generando una generación de relevo espectacular. Y bueno, yo sé que Héctor Arrechedera, que es la cabeza de ese de medicina, está también haciendo su labor desde la Facultad de Medicina, en compañía con el decano y con todos los demás, el profesor Fernández, María Dolores, todo el equipo. Gracias por acompañarnos. Yo sí quiero que cierren el evento con unas palabras en general, y gracias a todos los que están escuchando.
Y voy a dejar que Lili cierre, así que voy a hablar yo. Bueno, muchísimas gracias a ese telemedicina. Y voy a decir una anécdota más sobre lo que usted dijo. Cuando yo llegué hace 2 años, yo dije, no, porque me impactó muchísimo este tema y dije, ya me hay que hablar de esto. Y me busqué a gente que hablara de esto. Y yo llegué con una cartita sin todavía ser profesor de la universidad y se la mandé al profesor Héctor. Y yo dije, con toda la intención de que me lo votara, porque tenía toda la intención de que él no va a querer hacer alguna clínica a alguien que no es médico de acá, que no ha escuchado a nadie, nadie me había escuchado, todavía no tenía un poco las redes más activas, y a la semana me contestó, ¿cuándo lo hacemos? ¿Qué necesitas? ¿Cuándo grabamos? Y esa es la primera teleclínica, no, pero le hicimos ese primer curso que todavía está ahí online, donde hablamos parte un poquito más dirigido hacia la parte de atención hormonal, más claro sobre todo esta dinámica, y la parte de atención en salud mental de personas trans, que no lo toqué mucho porque es importantísimo. Me traje a una psicóloga de una fundación que trabaja con personas trans, que categorizando en ese momento, fue la primera charla que hizo, y a partir de ahí entró a la fundación y se quedó trabajando hasta ahorita con personas trans. O sea que una teleclínica en ese momento fue lo que hizo que una psicóloga se sensibilizara y comenzara a trabajar sobre el tema y se quedara en la fundación. Entonces, pequeños detalles como ese, como lo que me permitió la universidad, y ahorita mucho más, de manera mucho más importante, gracias a ustedes, gracias a eso, telemedicina, gracias a las sociedades científicas que nos apoyan, llevar estas palabras a todo el mundo, sobre todo en nuestro campo, a la población de médicos y de estudiantes de medicina y de residentes de medicina, a hacer este mundo más inclusivo. Para todos, para usted, para mí, para Lili y para todo el que necesite estar aquí. Bueno, yo creo que esa es la esencia, ¿no? Hacer el mundo más inclusivo, más allá de la comunidad, ¿no? Como mencionaba el doctor, como mencionaba yo, más inclusiva para cualquier raza, para cualquier sexo, ¿ok? Yo creo que eso es muy importante, para cualquier condición social, que hay condiciones sociales que no las discutimos hoy, pero que son marginadas, ¿no? Las clases sociales muy bajas en todos los países del mundo siguen siendo marginadas, y eso es algo que tenemos que cambiar. Pero bueno, sobre todo decirles que espero que sigamos haciendo esto, porque esto es el cambio que necesita el país. El cambio que necesita el país es lo que hacemos todos los días, cómo lo construimos, cómo cambiamos, cómo mejoramos. Yo creo que ahorita, y se lo decía a mis estudiantes de medicina, wow, hay veces que me llegan unos estudiantes de medicina que yo me quedo impresionada de todo lo que saben, ¿no? Y me recuerdo que yo no sabía todas esas cosas. Entonces, bueno, tal vez enseñarles esto que en mi momento yo no lo sabía, porque no hablábamos tan abiertamente de esto. No tuve ningún profesor todavía, no lo tengo, pero tengo a Freddy que me enseña acerca de tantas cosas, acerca de infinidad de cosas, y yo creo que podemos aprender de todos. Y bueno, muchísimas gracias al profesor, al doctor Manuel Figuera por invitarme, y estamos aquí trabajando siempre para hacerlo cada día mejor. Bueno, y SOS Telemedicina Internacional, tenemos un mensaje de Yadira Elizabeth Flores Silva, que manda saludos desde Torreón o Huila, en México. Gracias a Yadira por estar conectada, y bueno, esto es un tema que no tiene fronteras definitivamente, y es parte de la idea, transmitir más allá, y SOS Telemedicina hoy en día tiene millones de visualizaciones, y eso por el trabajo que ha sido de años. Y gracias a todos los que están aquí presentes, gracias a todos los que permiten la transmisión, y que tengan un maravilloso día y difundan esta teleclínica. Compártanla a sus amigos, sus conocidos, para que más personas aprovechen a estos maestros que nos trajeron aquí cátedra. Gracias a ustedes todos.